Bueno, Arsaldeón, buenas tardes. El ponente, ya le conocéis a algunos, es Alfonso García Andía Goñi, es el tercero de 4 hermanos. A Miquel igual le conocéis más, nacido en el año 66 y peregrinó a Santiago en el año 89. Poco conoce también con Miquel. Conoce Urbasa, Lara, Andía, Baztán y hasta Roncesvalles, ¿no? Inició arquitectura, pero ingresó en el seminario de Pamplona. Tuvo las parroquias de Lecumberri, Vera, Irurzun y Lesaca. Ahora está en el equipo pastoral de Baztán con Javier Azpiro, que conocemos, y con Jonathan. Él tiene una afición que es dibujante y cada semana lo vemos en La Verdad. Y hace las homilías para el grupo del Padre Meni de ese centro, ¿no? Hoy comprobaremos su arte y su saber, y seguro que nos va a disfrutar. Eskerrik asko gurekin zaudelako hitza dugu. Bueno, Eskermile. Bueno, llegamos a Santiago y pone sepulcro de Santiago. Y cuando bajamos las escalericas uno dice, ¿será verdad que ahí está Santiago? Entonces, el año 89 con Miquel hicimos el Camino de Santiago y yo había estado un año en el seminario, entonces yo pregunté, oye, esto de Santiago, entonces uno que sabía mucho me dijo, no hay mucha documentación, entonces seguramente no está. Entonces ya me lo creí y es lo que no hay que hacer, que creer las cosas a la primera. Entonces cuando me puse a hacer el Camino de Santiago nos encontramos con este señor que falleció en 2016, es Félix Gañán Pardo, un incansable trabajador del Camino de Santiago de Burgos, también de Zaragoza, bueno, ha hecho muchísimas cosas. Y yo le dije, bueno, vamos a Santiago, pero aunque no esté, pues lo importante es ir para allá. Y claro, me soltó de buenas maneras diciendo, a ver, tú no te enteras, hay vestigios arqueológicos, históricos, tal, de que allá parece ser que está enterrado alguien muy importante. Entonces yo dije, vale. Y ya desde entonces, el año 89, pues todo lo que cae en mis manos, de libros, de tal, que dicen que está, y también de artículos que dicen que no está. Entonces cuando alguien dice, no está, yo me lo leo y digo, venga, por fin me van a decir la verdad. Y lo que me ha ocurrido es que los que dicen que no está, lo único que dicen es que no está. Es decir, no hay pruebas que me dicen que no está, y ya el vaso que colmó, la gota que colmó el vaso fue cuando estuve en Santiago en una excursión en autobús, llegó la guía y cuando explicó el Obradoiro, precioso, genial, y cuando llegó y yo dije, bueno, ¿y Santiago? Y nos soltó esta perla. Santiago no está aquí porque esto está lejos. Y claro, todos los que habéis visto las charlas romanas, de las vías romanas y tal, ¿no? El mundo romano. Entonces vamos a empezar al revés. Vamos a imaginar que Santiago no está. Allá no está enterrado Santiago. Pero claro, tenemos un problema, que cuando vas a la Catedral de Santiago y hacen arqueología, resulta que está lleno de tumbas romanas, suevas, bueno. Y digo, hombre, entonces, si no está, ¿quién está enterrado rodeado de tumbas tardorromanas? Alguien está. Si no está, ¿por qué hay en la zona eremitas? No sé si os suena la leyenda que estaba un monje, Pelagio, y entonces la pregunta es, ¿y por qué había en esa zona unos eremitas? Casualmente. Y si habéis estado en Santiago y habéis estado de poteo, aquí está la catedral, aquí está la calle de Celmírez, aquí está el mercado y aquí está el lugar de los monjes, el monte de Solovio. Es decir, 250 metros había una comunidad de monjes. Imaginemos que no está, y por qué el rey Alfonso II, pues cuando estaba la Reconquista, pues está en Oviedo y dice, ahí están los musulmanes, necesitamos algo que nos dé vida. Y resulta que podía haber inventado que la tumba es de Santiago, vamos a inventar la tumba de Santiago, pues que esté en Oviedo. Y resulta que no, la ponemos a 225 kilómetros, porque será. Y luego, si habéis estado en Oviedo, ahí tenía un montón de reliquias, entre ellas está el Santo Sudario, que es otro tema, pero bueno,
podía haber aprovechado todo eso para decir, aquí tenemos una gran riqueza que podemos atraer a la gente. Bueno, imaginemos que no está, entonces ¿por qué el obispo Teodomiro, que es el que descubrió, cuando el monje le dijo, fue Teodomiro, que era el obispo de Iria Flavia, fue allá, y cuando murió quiso ser enterrado en ese lugar? Cuando los obispos normalmente se entierran en su sede, que era Iria Flavia. Incluso hubo épocas en que decían, no, Teodomiro es un personaje mítico, para darle un poquito de bombo a la cosa, ¿no? Un descubrimiento, pues tiene que haber un obispo, porque, claro. Y decían, bueno, seguramente será mítico. El problema es que cuando en los años 70, 80, hacen excavaciones en el brazo derecho de la catedral y encuentran una lápida donde pone, en latín, en esta tumba descansa el siervo de Dios Teodomiro, obispo de la sede iriense que falleció en las calendas de noviembre. Y cuando vas a la catedral te encuentras con la tumba de Teodomiro, un supuesto personaje mítico. Bueno, imaginemos que no está, entonces ¿por qué en Jerusalén, que es donde le cortaron el cuello, no reivindican su sepulcro? Porque pueden decir, no, el sepulcro está aquí. Y sin embargo en Jerusalén, como muchos reivindican que está la cabeza en la iglesia, en esta iglesia, pero sin embargo dice. Y luego ya, esto nos va a durar 5 segundos, unos dicen, ¿quién está en Santiago? El hereje Prisciliano. Esto da para otra charla y le dejamos tranquila a Prisciliano. Bien, vamos a imaginar al revés. Imaginemos que sí está. Como diría José Botá. Y sí. Es decir, la gente dice no está. Vamos a imaginar que sí está. Y vamos a ver si hay datos que corroboren que sí está. Pues tenemos indicios de la tradición, es decir, las historias, leyendas, indicios de historia, datos históricos y sobre todo indicios de la arqueología. Bien, la tradición nos sonará, ¿verdad? Nos suena la historia. Yo he hecho un resumen muy rápido, tiene más datos, pero bueno, la tradición dice, Santiago muere en, ¿dónde es? Jerusalén, y había estado predicando en Hispania. Allá, cuando vuelve a Jerusalén, le decapitan. Sus discípulos, dos, Atanasio y Teodoro, lo llevan su cuerpo. Los detalles son impresionantes. Dicen en una barca de piedra, ¿habéis oído eso? La leyenda. Una barca de piedra que va sola, tenía GPS. Luego allá hay una reina, la reina Lupa, que les pone dificultades, pero bueno, no vamos a alargar. Simplemente lo llevan a Compostela y lo entierran en un arca de mármol. Os quedéis con arca de mármol, interesante. Bien, vamos a la historia. La historia, sabemos que Santiago era hermano de Juan, uno de los 12 apóstoles. Juan era el evangelista. Aquí tenemos una foto, aquí están los dos, en medio San Pedro. A Santiago siempre se le representa con el sombrero peregrino, el bordón, la concha. Bien. Un símbolo de Santiago es la estrella, y os voy a quitar un mito precioso, es decir, la estrella, Campus Stele, ¿verdad? Qué bonito, precioso. Pues os voy a dar un chasco, pobrecitos, la Vía Láctea, el Camino de Santiago. Bien. Todo esto lo tenemos ahí metido. Bien, lo que sabemos es que el año 44, es decir, 12 años después de la muerte de Jesús, es decapitado por orden de Herodes Agripa, nieto del famoso Herodes el Grande, el de los inocentes. Bien, y así nos lo narran los Hechos de los Apóstoles. Luego son 12 años. La gente suele decir, no, pero a Santiago no le dio tiempo de ir de Jerusalén, ir a Hispania y volver. Claro, no, imposible. Por eso vamos a ver un poquito. Este es un mapa de Eratóstenes, siglo III de antes de Cristo, es decir, los romanos, si os fijáis, se parece bastante, ya le identificamos, ¿no? Nosotros, los celtas, ítalos, griegos, aquí, Etiopía, África la conocía muy poquito, la hace chiquita, hasta la India, bien, Britania y el Mare Nostrum, es decir,
se sentían muy cómodos, porque a veces pensamos que no, que solo salían de la cueva 10 pasos y volvían. No, no, la gente se movía bastante. Rutas comerciales, bueno, no voy a insistir. Este es un dato bonito. Aquí en Hispalis, es decir, en Sevilla, había un tráfico de aceite de oliva, y esto lo saben porque cuando las ánforas de aceite de oliva llevaban su sello con el fabricante, con el lugar y tal. Les han descubierto que los soldados de las guarniciones de Britania y de la Germania tomaban aceite de oliva de Sevilla, es decir, eso con el aceite de oliva y otras cosas ni te cuento, solo como detalle. Por lo tanto, el movimiento era constante. Incluso llevaban obeliscos, o sea, hubo una moda de llevar obeliscos de Egipto a Roma. Entonces llevaban obeliscos enteritos. Por eso la gente dice, no, pero un cuerpo, ¿cómo van a llevar un cuerpo, verdad, en barco? Obeliscos llevaban. Bien, este es si estáis algún día aburridos, este es un Google Maps, pero del mundo romano. Es muy divertido. Entonces hay ciudades romanas y tú dices, ¿cuánto me cuesta ir de pie desde Pompaelo, Pamplona, pues hasta Compostela? Y digo, bueno, pues a pie son pues como un mes. Pero si utilizas lo que se llama el tráfico, o sea, mensajes urgentes, iban a caballo con las postas, y en cuanto se bajaba, cogía un caballo nuevo, iba a toda velocidad, conseguían ir desde Pamplona hasta el Finisterre en 7 días. Entonces, bueno, entonces he puesto, ¿cuánto cuesta desde el puerto de Gaza, que es donde la tradición dice que le metieron el cuerpo de Santiago, cuánto cuesta hasta Flavio Brigantium, que no es Compostela, porque no salía en el mapa, esto es donde está lo de Hércules, La Coruña. Hasta La Coruña, en barco, las mercancías tardaban 37 días. Por lo tanto, cuando dicen 12 años, no da tiempo para que Santiago vaya de aquí hasta aquí y vuelva. No, está muy lejos. Hombre, por eso son datos que nos ubican bastante. Bien, vamos a ver la documentación. La documentación, la primera es la del siglo I, Hechos de los Apóstoles. San Lucas escribe hacia el año, 50, 60. Entonces nos dice que decapitan a Santiago. Documento del siglo I. Sí, pero es que lo ha escrito San Lucas, bueno, pero es un dato histórico. Pues tenemos este dato. Y ya vamos a ir con la parte ahora más complicada. Ahora hay que, atención, esta palabra, arce marmárica. En los documentos aparece estas dos palabras, arce marmárica. Si le echamos imaginación, ¿a qué se puede parecer? Que le hemos dicho antes. Arca de mármol. Arca de mármol, muy bien. Va por ahí. Entonces la pregunta era, ¿arce marmárica qué es? ¿Un lugar, el modo de enterramiento o es un lugar geográfico? Entonces la gente dice, pues, es como enterraron a Santiago en un arco de mármol. Bueno, pues entonces, arco de mármol, barco de mármol. Entonces la tradición siempre lo que hace es rellenar los huecos, como algo no sabes, nos da miedo el vacío, lo rellenamos, intentamos explicar. Pues eso será que era un arca de mármol. Bien. ¿Qué documentos tenemos? Vamos ahora un salto, siglo IX. No nos asustemos, está en latín, sub arcis marmaricis, bajo el lugar del arcis marmaricis, vuelve a aparecer marmaricis, y luego en el siglo X, veis que hay un cambio. Entonces, a veces al cambiar letras, ya marmaris, pero marmó, ya mármol. Entonces, en el siglo XII, el arcis marmaricis, que era algo que sabían los de aquella época, pero nosotros al tomar ese dato, decimos, ¿será un modo de enterramiento? Y por eso, el Liber Santi Jacobi, este famoso libro, dice, está sepultado en un arca marmórea, está en un lugar de mármol.
¿eh? Bien, es decir, nos está diciendo el modo de enterramiento. Siglo XII, bien. Es decir, hay una sustitución de Marmaricis por Marmoreis, ¿eh? Entonces ya se pierde lo que era antes. Antes era un lugar geográfico y ahora ya la gente, esa palabra es un modo de enterramiento. Bien. La toponimia, sin más, es volver a repetir. Arcis Barbaricis se convierte en un modo de lugar geográfico a modo de enterrar. Bien, vamos a ir. Primera palabra, arcis, cuando es de latín. Arcis es un término latino que significa, euskaraz, kionkiorra, la kionkiorra, que solemos ir a... Entonces, y en Roma habéis oído las 7 colinas, ¿verdad? 7 colinas. Bueno, pues es las 7 arces, las 7 colinas. Y cuando vamos al Capitolio, pues ahí están los distintos templos, en medio está el asilo, donde se escondían para que no les hicieran daño. Por eso ahí viene el asilo. Bueno, que me voy. Y el Ars, este alto, pues es el nombre del Ars. Es decir, Arcis significa altura, promontorio, pequeña montaña. Bien, después de esta parte que es un poquito así cruda, vamos a los datos del Oriente. Tenemos pocos datos, siglo I-II hay un silencio. Pues algunos interpretan la inexistencia de pruebas, algunos lo convierten en prueba de la inexistencia. ¡Ay! ¿No hay pruebas? Ah, entonces no existe. No. Que no hay pruebas significa que no hay pruebas. Ahora, que exista o no existe, eso es otra cosa. Bien, entonces, como hemos dicho, 12 años en que no sabemos en qué se ha metido Santiago. Bien, he puesto en griego porque queda bonito. Tes marmarikes, la marmaria. Incluso akein, entonces... Lo que era arces, en griego queda arque con K. Bueno, como no soy experto en... Textos del siglo V y VI. Coptos y etíopes. Hablan de que está enterrado en Marmárica. Y San Miguel el Sirio, siglo XII, Acar de Marmárica, que se parece al Arca Marmárica. Y luego, este es un texto muy interesante, Dídimo el Ciego, siglo IV. Habla de que los apóstoles fueron unos a la India, otros a Hispania, otros a finales de la tierra. Bien. Y San Jerónimo, copiándole a Dídimo, dice que cada uno de los apóstoles descansa en el lugar de su predicación. Es decir, allá donde estuvieron predicando, fueron enterrados. Y San Jerónimo dice, pues, comenzaron en Jerusalén, hasta el Ilírico y las Hispanias. Bien. Vamos a ver aquí cómo andamos de Jerusalén, Roma, atrás, Éfeso, Compostela. Cada uno de los apóstoles, uno, Pedro a Roma, a ver Andrés, ¿dónde? A Oriente. Bien, Santiago fácil, y Juan en Éfeso. Bueno, sin más. Esto es lo que San Jerónimo hace un pequeño repaso. Lo que pasa es que este es el mapa de antes. Vamos a hacer un repaso de, según la tradición, dónde fueron los 12... Bueno, Pedro, en Roma. Andrés, como hemos dicho, en Patras, Grecia. Bartolomé, este va para arriba, en la Armenia. Tomás, a la India. Mateo, para abajo, Etiopía. Y luego Felipe... en Turquía, en Hierápolis. Santiago el Menor, este se queda en casa, Jerusalén. Matías también se lo cargan en casa, Jerusalén. Simón, este va hacia la zona de Persia, y también Judas Tadeo también en Persia. Y al que nos queda, Juan en Éfeso, y el que nos queda, Santiago el Mayor, pues bueno, tiene su lógica, es decir, lo que no tendría lógica es que el Finisterre, que era el lugar de los romanos y tal, dice, no, Finisterre, pues, bueno, tampoco vamos a ir. El Finisterre está sobrevalorado, pues no.
alguien tiene que ir al Finisterre, pues tiene su lógica que sea Santiago el Mayor. Bien, siglo VI. Este es un documento muy interesante porque une, bueno, voy a ponerla en latín, no, une el lugar Hispania y Acaya Marmárica. Muy interesante. Acaya Marmárica y Hispania. Dice, oye, parece que anda por ahí, en esa zona. Bien, es decir, sabemos que Acaya Marmárica es un lugar, no sabíamos dónde estará ese lugar. Estará en Britania, donde se pensaban, estará en el norte de Libia, que también hay unas teorías que dicen que estará por ahí, en el norte de África. Bueno, pues este documento nos dice que Acaya Marmárica está en Hispania, y San Isidoro vuelve a decir lo mismo. En España, tal, sepultado en Aci Marmárica. Bien, entonces ha quedado claro, y si no queda claro me lo decís, que esa palabra tan rara, que se ha interpretado luego como el lugar de enterramiento en un arco de mármol, hace referencia a un lugar geográfico. No es un objeto, un arca, sino un promontorio, un monte, Orchigiba, donde está enterrado. ¿Se le puede asignar un lugar geográfico al Aquis Marmárica, Aces Marmárici? Bien. Pues bueno, según los documentos antiguos, río Tambre, en Galicia, en esa zona, Locum Arcis Marmárica. En la zona de la Marmárica, un promontorio cerca del río Tambre. La Marmaria. Son los documentos antiguos. Hay otras marmarias también en otros lugares, pero no es lugar para meternos en ese asunto. Aquí hay unas vías romanas en esa zona y en ese río Tambre hay una vía romana que va, aquí está La Coruña, aquí está el famoso Padrón, Iria Flavia, y aquí hay un lugar, una mansio, que os sonará, Aracoeli, una mansio, pues aquí hay una mansio que es Aseconia. Bien, entonces, en la mansio de Aseconia es donde aparece la tumba, los restos arqueológicos, entonces dicen, ¿será que en esa mansio es el lugar de enterramiento? Entonces, cuando han hecho arqueología, los hallazgos arqueológicos identifican Aseconia con Compostela. Cómo está distribuido, los restos romanos, las paredes, tal. Incluso hay un barrio de Compostela que a esa zona le llaman la Aseconia. A veces hay términos como en San Miguel, de Hierri. ¿De Hierri? Pues bueno, luego saben que era de Dello, Estella, es decir, la tradición conserva palabras que, bueno, que tienen su significado. Bien, aquí estos todos son muros romanos, pero bueno, no nos vamos a meter. Aquí hay más muros romanos, tumbas, y en uno de los muros, este es un muro de la catedral, apareció un ara dedicada a Júpiter, óptimo máximo. Es decir, un ara romana quiere decir que era un lugar donde había una ocupación romana interesante, para tener un templo. No era un lugar de paso solamente, sino que tenía su importancia. Bien. Topónimo, vamos a ir ahora a Compostela. Cuando nos preguntan qué significa Compostela, ¿qué decimos todos? Campus Stellae, campo de las estrellas. Qué bonito. Pues sí, es muy bonito, pero siglo XI, en uno de los, el crónico niriense de Iria Flavia, dice, el lugar santo, Compostela, es porque es compositum telus. Ay madre, ¿y esto qué es? Pues Compostela es un término que nació en el siglo XVI, lleno de poesía. Campustela, Campus Stelle, qué bonito, las estrellas. Sin embargo, la palabra compostum significa enterramiento, sepulcro o cementerio.
compositum telus. Por lo tanto, el término Compostela, cementerio, unido a un mausoleo romano, unido a una mansio romana, unido a la necrópolis romana, que se transforma en un cementerio cristiano, porque hay enterramientos de inhumación. Los romanos solían incinerar, en cambio los cristianos, lo mismo que los judíos, normalmente, pues eso, el enterramiento en inhumación, el cuerpo se deposita en un sepulcro. Bien, entonces vemos que la arce marmárica, bueno, voy a dejarlo, ahora voy a ir más rápido. Arce marmárica, Compostela, siglo IV, arce marmárica. Siglo XI, arce marmárica desaparece y aparece ya con fuerza Compostela. Y el siglo XVI le da el significado de cementerio. El siglo XVI ya es Campos de Asturias. Bien. Bueno, pues entonces, lo que os he dicho. Todos los indicios, bueno, mejor verlo aquí, mejor en dibujito, que si no. Arce marmárica. Mansio Seconia, es decir, los restos romanos de una población romana, y Compostela son el mismo lugar, coinciden. Coinciden porque así lo ha demostrado la arqueología, la historia, etcétera, etcétera. Bien, son el mismo lugar. Por eso cuando en el subsuelo de la catedral ahora se puede visitar, ya han hecho ahí, se puede hacer visitas guiadas al subsuelo donde vas viendo los distintos sepulcros. Han dejado los sepulcros romanos y los más antiguos, porque los medievales están más arriba, entonces los han quitado, los han desmontado, los han identificado y todo, pero ahora los que quedan son los de más abajo. Bien, entonces, hay un cambio, es decir, ¿qué pasó para que en un cementerio romano, de una mansio romana, apareciera un cementerio en el que aparecían un montón de tumbas orientadas hacia el este, hacia un mausoleo romano? Y además los enterramientos son sencillos, sin ajuar y sin ofrenda, es decir, estaban hechos por gente que la fe cristiana dice que lo importante es la vida eterna. Luego no es como los egipcios, que cuanto más cosas metían, pues bien. Estos son la necrópolis romana. Esto es la catedral románica. ¿Veis este cuadradico? Que es lo que vamos a ver ahora. Ese es el mausoleo romano, que ahora vamos a ver. Pero bueno, estas tumbas son romanas y tardorromanas. Están orientadas hacia el este, pero están un poco como desviadas, no sé por qué, pero bueno. Estos son ya la necrópolis sueva, las invasiones de suevos que invadieron sobre todo Galicia, y aquí también estas estaban puestas encima de las romanas o entre las romanas. Y luego ya la medieval, que esto ya es un follón porque había muchísimas tumbas, entonces vamos a identificarlos. Bueno, ahora es pequeño resumen. ¿Ha quedado más o menos claro? Es decir, Compostela nace en un sublugar estratégico, porque la mansio Seconia estaba entre la ruta norte-sur, que iba a Braga, en Portugal, y la ruta que iba por Lugo, Astorga, Burdeos, la nuestra. Bien, era un lugar cerca de un puerto marítimo, en un lugar donde pues había mucha comunicación. Eso ha ido creciendo, pero el que hace crecer el lugar es la tumba. O sea, el misterio es que hay una tumba que es la que mueve, es los siglos 4 o 5. Luego hay una época de parón, y es normal, invasiones, inseguridad. Entonces, no hay muchas noticias, pero sí hay un grupo de monjes, como hemos visto antes, que en esa zona estaban rezando alrededor de ese lugar. No iban diciendo, es que aquí tenemos una tumba muy importante, no. Silencio.
Bien, en el mausoleo se detectan huellas de un culto martirial, es decir, la persona que estaba enterrada era alguien muy importante. Y había huellas de, pues eso, de ofrendas, etcétera, etcétera. Bien. Esto es un poquito el resumen. Vía norte-sur, La Coruña hacia el sur, y se cruzan, bueno, la vía 19, se cruzan en Aseconia, Arce Marmárica, Mansio Aseconia, Compostela, que se convierte en un lugar alrededor de una tumba. Bueno, entonces en la primera parte hemos visto la tradición, el lugar, las huellas romanas, un lugar que se convierte en un cementerio cristiano, y la pregunta es, ¿qué conocemos de eso que hemos hablado, de un mausoleo romano? Es decir, bien, lo que conocemos del mausoleo romano solo es la base, es decir, hay dos recintos, mira, a lo mejor vale, mira, esto es una hipótesis, es como una casa de 2 pisos, mide unos 8 por 6, bueno, más o menos. Entonces, cuando vas a Compostela, ¿qué ves de esto? Pues ves esto. Es decir, todo lo que se edificó aquí, la parte de arriba, por distintos motivos, que explicaremos luego brevemente. Bien, entonces la superficie del mausoleo tiene, pues eso, 6 por 5 metros de ancho. Bien. Esto es lo mismo. Entonces esto está, para que no os volváis locos, lo más sencillo es, aquí una maqueta. Es un edificio que tiene un muro exterior, un rectángulo exterior y un rectángulo interior. Y en el rectángulo interior había un mosaico, porque eso está todo quitado, un mosaico, y en el centro del mosaico había enterrado a alguien importante. Y luego había otros 2 tumbas de Teodoro y Atanasio, y luego aquí encima había el otro edificio. Bien, entonces lo único que se conserva es esto. Luego nos podemos acercar al final, lo miramos y vemos un poquito más los detalles. Bien, esto es el plano. Lo de las columnicas no hagáis ni caso, porque como no se sabe cómo es la parte de arriba, algunos le ponen columnitas porque queda muy bonito, queda como más romano. No sabemos si tenía columnas o no tenía. Sabemos que tenía ese piso de arriba. Lo que sí se sabe son las dimensiones, porque este muro lo tenemos ahí, que es este. El exterior es este. Y luego este muro interior, que también lo tenemos ahí. Y luego se sabe que en el medio estaba el apóstol, Atanasio a la parte mirando enfrente, parte izquierda, y Teodoro. Bien, pero claro, con esto os vais a liar. Bien, vamos a ver cómo eran las tumbas o los sepulcros romanos. Entonces, si vamos a Roma, vemos, por ejemplo, aquí un sepulcro. Aquí tiene sus 2 pisos y aquí abajo metían las cenizas. Aquí hay otro que, bueno, vamos a ver este que se ve mejor. Vas por la vía Appia en Roma y aquí está el mausoleo de los Pancracios. Tiene 2 pisos, tiene una escalera por ahí y luego ahí metían sus cenizas. Típico mausoleo romano. Pero si en vez de ir a Roma más cerca, vamos a Zaragoza, en Fábara, tenemos este sepulcro, este mausoleo, que nos ayuda porque es muy parecido al de Compostela. Aquí está el plano, entonces tiene aquí el piso, primer piso, y el piso de abajo, que está enterrado. O sea, el piso de abajo sigue hacia abajo. Bien.
se parece bastante, para hacernos una idea de cómo sería el mausoleo. Es decir, una cosa alta, y en cambio nosotros tenemos aquí una cosa muy baja, solo los cimientos. Bien. ¿Por qué nos hemos encontrado con que han cortado? Bueno, yo creo que es una de las pruebas de que estaban seguros de que ahí está Santiago. Claro, cuando tú sabes que alguien está ahí enterrado, y dices, pues vamos a quitar esto porque estorba. Y dices, es una barbaridad, pero por otra parte indicaba que pues, sabían que estaba ya la tumba abajo, entonces hicieron esa barbaridad. Es decir, ¿cuál es el problema? Como es una casita, el altar estaba dentro de la casita, con una puertica. Claro, la misa, los que estaban en la iglesia veían al fondo, pues imaginar la capilla de San Miguel, ¿no? Pues la capilla de San Miguel dentro que se celebre misa y los que están fuera, pues claro, no se ve muy bien. Entonces lo que dijeron es, ese edificio impide que en la misa pongamos un altar grande y que se vea todo bien, y entonces cuando se hizo la catedral románica, dijeron, venga, aquí vamos a darle esplendor, y como estorba la parte de arriba del mausoleo, pues lo quitamos. Es una pena. Bien. Esto sería, también es hipotético, es decir, no sabemos si tenía estas columnicas, más o menos. Entonces, la parte de atrás, es decir, vamos a la parte de atrás de la catedral, y entonces mirando hacia la nave, pues tendría una escalerita y una entrada a la parte de arriba. Y aquí estaba la parte de abajo, con un arco, y aquí los sepulcros. Bien. Lo de la lápida lo dejaremos, si da tiempo, para el final. Esto lo quitamos. Bueno, entonces veis, cuando vamos a Santiago, aquí está la catedral, aquí está el ábside, aquí está el altar, y aquí es donde se ve el Botafumeiro, en esta zona. Hay el pasillo largo, y el Botafumeiro va aquí. El altar está aquí y el altar antiguo estaba aquí. Bien. Entonces, cuando llegas a Compostela, solo ves pues, el barroco, el abrazo del apóstol, el altar. Bien. Este está de lado, es decir, esta es la casita de fuera, que no sabemos cómo era más o menos, pero sabemos que es una casita. Aquí hay unos arcos y debajo la tumba. Este es el nivel, el mosaico de Santiago y los otros dos tumbas. Pero la verdad es que, pues bueno, nos han hecho una faena. Llegas a Santiago y te encuentras con esto. Te encuentras con las tumbas y en el lugar donde estaba Santiago está vaciado y es donde se encuentra la urna. Estas son las escaleritas cuando tú vas a la catedral y vamos a bajar el sepulcro. Entonces bajas las escaleras, pam, 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 y claro, esta parte de abajo se le ha comido al terreno. Entonces lo que era el sepulcro era esto. Por eso a veces uno se confunde y dice, sí, es romano, pero este dintel de puerta es como más moderno. Entonces uno dice, a ver, me están engañando. Modificaciones. Este es el mausoleo, ya os ubicáis, ¿verdad? Muro exterior, muro interior. Solo que ahora este muro está abierto, hay un pasillo aquí hay una puerta, que esto se hizo en este siglo, bueno, siglo XX, y aquí hay otro pasillo. Es decir, ha desaparecido este muro y este muro. Pero el resto del muro son los originales. Bien. En el año, me parece que es 89, estaban sacando fotografías dentro de este sepulcro. Es este rectángulo, el de aquí, el de Atanasio. Y aparecía una piedra sucia con el humo de las velas, pero aparece una inscripción donde pone Atanasio. Entonces cuando dice, no, la tradición dice que dos discípulos, Atanasio y Teodoro, le llevaron a... Y dice, bueno, pues como no sabíamos los nombres, les hemos inventado el nombre. Y resulta que aparece en esta piedra, vamos a
A ver si nos ubicamos. Estamos dentro de una tumba, ¿eh? Imagínate que te despiertas, enciendes el misto y te encuentras dentro de este rectángulo. Y en esta esquina aparece esta piedra. Y vamos atrás, y ahí aparece, le hemos dado la vuelta para leer mejor, ¿eh? Y entonces aparece Don Millán, en el año 82, Atanasio, mártir en Cristo, alfa y omega. Ahí está la piedrica. Bien. ¿Qué tipo de escritura? Bueno, pues han encontrado ese tipo de escritura en el Dominus Flevit, a ver si está en algunos, cuando bajas y hay un cementerio, no sé si os suena. El Dominus Flevit, aquella ventana tan bonita que se ve. Hay un cementerio. Bueno, pues inscripciones del siglo I del Dominus Flevit son de este tipo. Es decir, ¿quién lo escribió? Alguien que tenía relación con Jerusalén y son del siglo I. Es decir, y esto no se ha sabido hasta el año 1982. Y ahora la gran pregunta, ¿y los huesos dónde están? Bueno, se sabe que en el siglo XVI se trasladaron. ¿Por qué? Porque estaba el pirata Drake y tenían miedo de que entrara de La Coruña, entraran allá, hiciera fechorías. Y entonces, en la catedral lo que hicieron a escondidas, con nocturnidad, cogieron los huesos de Teodoro, de Atanasio y los del centro y rápidamente los llevaron a otro lugar. ¿Para qué? Si venía Drake no se lo encontrara. Luego también ocurrió que Felipe II estaba construyendo el Escorial y quería traer todas las reliquias del mundo. Entonces dijeron, uy, como le da el rey por llevarse también reliquias de aquí al Escorial, dijeron, dejamos las cosas como están. Y si va a buscar las reliquias al lugar, no encontrará nada. Siglo XVI. 1878 empieza a hacerse la primera arqueología seria. Entonces fueron a buscarlo en sus lugares y no lo encontraron. Entonces había una tradición que decía, sí, en la parte de atrás del altar hay un lugar muy importante y el que celebra misa allá, pues había una sospecha. Entonces lo encontraron. Eran huesos antiguos, pertenecientes a 3 individuos que se colocaron a toda prisa. Había goterones de cera encima de los huesos, es decir, estaban haciéndolo de noche con velas y construido el lugar deprisa, de malas maneras, el cemento dado con la mano, huellas de dedo, o sea, es decir, hecho muy deprisa. Y entonces, bueno, es muy plausible, son huesos antiguos que pertenezcan a Santiago y a sus 2 compañeros, pero en el futuro, hasta que se hagan otros estudios, pues se estará más seguro. Bueno, esta es la aventura esa que os he dicho. Hicieron en el año 1878 un túnel, bajaron, y atravesaron desde aquí hasta aquí y no encontraron nada, ninguna base, y es cuando luego excavaron aquí. Por eso cuando vais a Santiago, vais al ábside y aquí veréis una reja, una lápida, y es el lugar donde estaba antiguamente, desde el siglo XVI hasta el 1878, los huesos. Luego se trasladaron los huesos a esa urna tan preciosa que está en el ábside. Bien, esta es una noticia nueva. Hay un investigador en el que ha encontrado inscripciones, es decir, en los lugares de los mártires la gente le da por escribir lo mismo que en Nazaret, ¿no? El Ave María, Jaire María. Bueno, pues han encontrado inscripciones. Una de ellas de Atia Modesta. Esta es una señora que es la que se supone que es la que prestó su mausoleo para Santiago. Y antes se pensaba que era pagana, pero ahora saben que seguramente se hizo cristiana. Y aparecen las iniciales de esta señora con símbolos cristianos de alfa omega, en latín, griego, incluso en hebreo. A ver. Bueno, vamos a ver esta, así. Bien. Si no supiéramos nada de las cosas medievales
es decir, no supiéramos nada de la tumba de Santiago, pero si hubiéramos hecho arqueología y hubiéramos descubierto que debajo de la cripta hay un lugar, diríamos, aquí hay un lugar cristiano del siglo I con un culto martiriano, aún sin saber el descubrimiento de la tumba de Santiago, y donde hay un culto particular a María, la Virgen María, y a Santiago. Aparecen inscripciones. Bien, este es un alfa y omega. Ahora, como hacen, aquí está el alfa, aquí el omega, pero ahora con los nuevos métodos, pues saben hacerlo, no son casualidades, ¿no? Porque ahí, no, es que es casualidad, no, saben que es un alfa y un omega. Bien, entonces aparece María varias veces, en latín, en griego, alfa y omega, Jacob en hebreo. Bien, entonces se sabe que en Compostela hubo una pequeña comunidad cristiana con contacto con la cultura judeocristiana que rendía culto junto a Cristo también a María y a Santiago. Entonces, con esas inscripciones ya nos dan, bueno, una evidencia bastante, es un poco rellenar el hueco, decir, eran evidencias que podía ser Santiago, pero ahora con estas inscripciones del siglo I, pues ya nos da, bueno, esta es la Atia Modesta, esta es la inscripción de la señora esa que se pensaba que era pagana, pero ahora saben que es alguien que cedió el mausoleo porque precisamente era cristiana, una de las primeras cristianas de Hispania. Bien, entonces, esto es la planta de la Catedral de Santiago, y veis aquí que hay otra iglesia dentro, es decir, cuando empezaron a construir la Catedral Románica, para poder seguir celebrando misa, la iglesia antigua seguía dentro. Entonces ahí estaba la iglesia, el mausoleo, y ya cuando le dieron los arcos, la techumbre, y ya estaba la cabecera lista, pues es cuando hicieron la ocurrencia, ¿no?, de quitarla. Es decir, esto es la catedral, aquí en la nave, y entonces estaba la casita, pero esta es la iglesia antigua, y aquí la casita de 2 pisos. Entonces lo que hicieron es distintos templos. Este es el primer templo, lo que hicieron es unir a la casita, al mausoleo romano, la iglesia. Es decir, mausoleo, paredes, y entonces desde dentro de la iglesia veías esto, unas escaleras, un podium y otra casita. Luego, esta iglesia se arrasó. Bueno, esto es un poco para que veáis actualmente lo que queda. La siguiente iglesia fue más elegante, lo mismo, la casita sigue entera, una iglesia más grande, y aquí también la iglesia más grande. Entonces desde dentro de la iglesia pues está lo mismo, las 2 casitas y dentro del templo. Pero claro, esto es lo que ahora queda de todo eso. Y ahora ya vamos a la catedral, que esto sí, esto es lo que vemos nosotros cuando vamos a Compostela. Aquí está el crucero, y aquí cuelga el Botafumeiro, cuelga de aquí, el Botafumeiro, pum, 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 pum. Y entonces, aquí tienen las 2 casitas. Entonces lo que ocurrió fue que hicieron esto. Ahí es lo que queda. Esto es lo que hicieron. Es decir, quitaron la parte de arriba, incluso los arcos, hicieron un altar. Y luego incluso lo rebajaron un poquito más. Entonces, bueno, es una pena, pero bueno, es lo que hay. Entonces vamos a aprovechar lo que hay. No hay que decir qué pena, bueno, pues no gastemos energías luego se rebajó y es lo que queda. Esto es ya la imagen actual. Tenemos aquí el altar barroco, el púlpito, y entonces aquí están las escaleras, aquí está el altar antiguo. Cuando se celebraba hacia el este, el altar antiguo se puso encima de la urna donde está Santiago, la urna. Aquí están las otras 2 tumbas, y aquí las escaleritas. Bajas de aquí y subes para allá. Eso es lo que tenemos ahora. Bueno, pues que cuando bajemos la escalerica, cuando bajemos por ahí y veamos aquí el edificio,
y leamos Sepulcrum Sanctis Jacobi, pues digamos, pues hemos estado en el sepulcro de Santiago. Esquermine, esquerrik asko. Bueno, si hay alguna duda. Los dos detalles que has dicho que ibas a ir a tiempo decías. Sí, la de la tumba de la Atia Moeta, Atia Modesta, se sabe que en la casita de arriba, en la parte de atrás, es decir, mirando del ábside hacia el pórtico de la gloria, encima de la entrada solía estar la lápida, o de quién era o quién estaba enterrado. Entonces había una lápida romana con un epígrafe escrito. Es este el original. Atiamo etate luxa viria emon epsis piano. Bueno, traducido los expertos, estaba encima de la puerta, decían consagrado a los dioses manes, Atia Modesta y Atius dedicaron este epitafio al sueño eterno de Viri Modesta, nieta piísima, fallecida a los 16 años, y construyéndolo proveyeron a su propio enterramiento. Es decir, a una familia tenía dinero, se les muere la nieta y hacen un mausoleo impresionante. Bien, está la lápida. ¿Qué hicieron con la tumba de Santiago? Esta es la lápida original, pero como estaba escrito a los dioses manes, era un texto pagano. Entonces lo que hicieron es, para usarlo para altar, entonces alguien dijo, quitaron todo el epígrafe, cogieron un pico, lo quitaron, pero gracias a Dios alguien había escrito el epígrafe y sabemos lo que ponía. Siglo XVI, quitan las letras. ¿Para qué se usó esta lápida? Para hacer un altar. ¿Veis aquí el altarcico? La mesa, que en San Miguel, donde está la capillita, ¿no? Hay un ¿cómo se llama? Un altar de él, que es... Posiblemente el 8. El 8. Bueno, pues los altares visigóticos eran muy pequeños. En los códices, los beatos, cuando aparecen las iglesias, aparece una puertica y un altar muy pequeño, como una T. Los visigodos hacían los altares muy pequeños. Y entonces, imaginaros que estás dentro de la catedral, aquí está la gente, y lo que ves es una casita, aquí una puerta, habrían abierto una puerta, y verías ahí un altar pequeño y alguien celebrando. Claro, además celebrando hacia el este. El celebrante estaba aquí. Entonces no veían nada. Bien, esto es enfrente. Estamos dentro de la iglesia y veríamos esto. Hay una puerta aquí, pero claro, el cura al ponerse ahí, al celebrar la misa, no veías nada. Y si además era hermoso como yo, pues menos. O sea, no hay manera de ver. Entonces, la liturgia romana dice, vamos a poner el altar que se vea bien. Entonces dijeron, arrasamos y ya ponemos un altar en condiciones. Bueno, es una pena, pero Diego Gelmírez pasará un buen tiempo de purgatorio por lo que hizo. Pues ya está. Muy bien. Bukatu dugu. Gracias. No, hemen azpian, mosaiko azpian zeroen gorputza, eta gero beste bi lagunak. Baina, egin zutena da hezurrak 16. sartu zituzten hemen absidean, gau gelditu zen hezurrik gabe. Orduan, mosaiko ez zegoen, ustu zuten eskombroak eta dena, egin zuten pasillo hori, eta gero aldare baten gainean, arko horiek dira hemengo tetxoa kontentzeko, eta gero hor dago urna. Y luego la catedral, si os fijáis, va descendiendo, por eso la cripta, el maestro Mateo, por eso hizo la cripta, porque bajaba tanto y claro, la fachada, entonces construyó la cripta para poder nivelar. Por eso aquí, este muro, ¿veis? Llega hasta aquí, porque claro, iba subiendo, entonces aquí el muro romano es más pequeño. Ahí, como era el suelo, descendía, el muro romano era de más altura. Y así. Sí.